cuando fluimos en adoración, subimos como olor agradable, como incienso delante de Dios, para conocer el corazón del Padre. ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver el corazón del Padre? El corazón de Dios se abre en medio de la adoración para hacerte conocer su voluntad, sus sueños, su propósito con tu vida y alrededor de ti. Tú solo adora. Iglesia, tales adoradores busca a Dios, aquellos que le adoran en el Espíritu y en verdad. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Me acerqué y permanecí, y tu mirada consumió. Yo soy solo tuyo. Me acerqué y permanecí, y tu mirada me consumió. Yo soy solo tuyo. Me acerqué y permanecí, y tu mirada me consumió. Yo soy solo tuyo. Me acerqué y permanecí, y tu mirada me consumió. Yo soy solo tuyo. El fuego de tus ojos me hizo enamorarme más. Quemó los otros amores. Quemó los otros amores. El fuego de tus ojos me hizo enamorarme más. Quemó los otros amores. Quemó los otros amores. Me acerqué y permanecí, y tu mirada me consumió. Yo soy todo tuyo. Me acerqué y permanecí, y tu mirada me consumió. Y hoy soy todo tuyo. El fuego de tus ojos me hizo enamorarme más. Quemó los otros amores. Quemó los otros amores. El fuego de tus ojos me hizo enamorarme más. Quemó los otros amores. Quemó los otros amores. Todavía tengo hambre. Aquí hay hambre, Señor. Todavía tengo leña. Yo quiero quemar. Yo quiero
tengo hambre, todavía tengo leña. Yo quiero quemar, yo quiero quemar. Todavía tengo hambre, todavía tengo leña. Yo quiero quemar, yo quiero quemar el fuego de tus ojos. Me hizo enamorarme más. Quemó los otros amores. Quemó los otros amores. Acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva y que fue rechazada por los hombres, pero fue elegida y de mucho valor ante Dios. Ustedes también son piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificio vivo, santo y agradable al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Todavía tengo hambre, todavía tengo leña. Yo quiero quemar, díselo, yo quiero quemar. Todavía tengo hambre, todavía tengo leña. Yo quiero quemar, díselo, yo quiero quemar luego de tus ojos. Me hizo enamorarme más. Oh, los otros amores. Quemó los otros amores. Dale fuerte aplauso al Señor en esta mañana, porque Él se merece toda gloria, todo imperio para Él. Él está lleno de majestad y su presencia en este lugar nos inunda. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu voluntad en cada vida. Y hoy queremos que esa llama no se apague. ¿Cuántos creen eso? Y una iglesia que lo cree dice: ¡Amén! un fuerte aplauso al Rey. Quisiera compartirles rápidamente 3 aspectos importantes cuando de ser generoso se trata. Cuando hablamos de generosidad, hablamos de un corazón que no tiene límite, que no tiene obstáculos, de un corazón que apaga su celular y lo pone en silencio. Gracias. Y sé que para muchas personas todavía seguramente cuesta un poco la visión de la generosidad. Cuando de diezmar se trata, de ofrendar a Dios. Y esto es lo que precisamente ha logrado el enemigo. Pero déjenme contarles 3 aspectos muy importantes
que voy a dejarlo sobre la mesa y cada uno determina en su libertad si desea hacerlo o no, porque esa es la libertad que el Señor nos da. Nosotros diezmamos como iglesia porque reconocemos de dónde viene nuestra provisión. Queridos, tú diezmas, sea que lo hagas en la iglesia o que lo hagas fuera de la iglesia, pero ese 10% de la provisión que Dios te da, lo estás diezmando en algún lado. En algún lado lo estás sembrando, en algo estás invirtiendo. Y nosotros, como su iglesia, diezmamos porque reconocemos que de Él viene nuestra provisión. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene o desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando yo diezmo, cuando presento mi ofrenda, reconozco que viene de Él. Él es el que me provee. Él, a través de mi trabajo, a través de mi emprendimiento, a través de mi negocio, a través de alguna persona, me provee. Y cuando yo diezmo, le estoy diciendo gracias porque de ti viene mi provisión. En segundo lugar, nosotros en Inspiración diezmamos porque somos o pretendemos ser como el Padre es. Los hijos son como el papá. Y dice Juan capítulo 5, verso 19, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús nos da ejemplo en esto. Y nadie mejor que Él, porque no solamente dio dinero, sino que sembró su propia vida para salvación nuestra. ¿Saben? Esto me encanta, porque cuando Jesús se presenta ante Pilato, lo estudiamos hace poco con los estudiantes del college, cuando Él se presenta ante Pilato, Pilato se queda mirándolo porque Jesús no dice nada cuando se le presenta. Y Pilato le dice, ¿cómo? ¿No me vas a decir nada? ¿Acaso no sabes que yo tengo autoridad para dejarte libre o para matarte? Y Jesús le dice, tú no tuvieras ninguna autoridad sobre mí si no se te hubiese sido dada de lo alto. Jesús, queridos, estaba dispuesto a sembrarlo todo. Se despojó a sí mismo, dejó el trono, se despojó de su divinidad porque el Hijo es como el Padre. El Padre es generoso, el Hijo es generoso y nosotros como su iglesia estamos llamados también a ser generosos. Y aquí abro un paréntesis, quiero darles las gracias por creer en este ministerio. Hacer iglesia no es fácil. Bastaría estar un poco en estos zapatos para entender lo que significa hacer misión, lo que significa hacer iglesia, lo que es abrirse brecha en medio de la dureza del corazón para creer que solo Él sana, que solo Él libera y que solo Él restaura. Creemos que viene un avivamiento especial para Colombia y nosotros como Inspiración queremos hacer parte de ese avivamiento, de la presencia de Dios en cada vida siendo transformada. ¿Lo creen? Yo te invito a que le des un aplauso a Dios en esta mañana. Y en tercer lugar, ¿por qué diezmamos? En tercer lugar, porque creemos que somos ricos. Quien cree que tiene abundancia no tiene temor en dar, pero quien cree que es pobre, él retiene, le da miedo, es escaso porque cree que le va a faltar. Pero nosotros en Inspiración creemos que somos ricos porque así lo dice la palabra. Segunda de Corintios 8 al 9 dice, ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo. En la Reina Valera dice, ustedes conocen la gracia. Y en la PDT dice, generoso amor. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre para que por medio de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Lo creemos porque así lo dice la palabra. Hubo una transferencia de Neki, el Neki celestial. El Señor se desocupó los bolsillos para darnos toda la riqueza de Él
Y nosotros lo que hicimos fue transferirle nuestras maldiciones, nuestra pobreza, nuestra escasez, nuestra enfermedad, nuestras ataduras, y Él nos entregó toda su bendición. Así que, queridos, los que deseen diezmar, en este momento en pantalla va a aparecer el número de la cuenta de la iglesia. Y los que deseen hacerlo de manera física, presencial, cuentan con un sobrecito detrás de cada una de las sillas, y si no, puede igual levantar su mano. Las personas que nos ayudan con los baldes estarán muy pendientes. También, si alguien requiere del código QR, tenemos los tableritos también para hacerlo. Entonces, vamos a tener un espacio de 2 minuticos para quien desee llenar el sobre, y vamos a orar por las finanzas de todos nosotros. Gracias por disfrutar el camino con nosotros. Puedes depositar tu sobre en los contenedores. Si lo prefieres, puedes hacerlo a través del datáfono. Pero si lo tuyo es la tecnología, puedes hacer una transferencia electrónica, que es más fácil, rápido y seguro. Gracias por tu generosidad. Cuando tenemos presente estos 3 principios que les compartía, que reconocemos de dónde viene nuestra provisión, cuando entendemos que así como el Padre son sus hijos, y cuando entendemos y creemos que somos prosperados, bendecidos, multiplicados, enriquecidos, dice la versión. Cuando entiendo esto, actúo como actuó Isaac. Isaac era el hijo de la promesa, ¿recuerdan? Isaac vivió un tiempo muy difícil, donde hubo hambre. No había que comer, literalmente. Pero lo que hizo Isaac fue hacer lo que su papá hizo, porque el hijo es como el papá. El papá había abierto unos pozos. Abraham había abierto pozos. Y esos pozos los habían cerrado sus enemigos, todos los filisteos. Abraham abría un pozo, los filisteos lo cerraban. Como cuando tú abres un emprendimiento y viene el enemigo y de alguna manera cierra las puertas. Inicia su negocio y el enemigo roba, el enemigo entra a dañarlo todo. Pero el hijo es como el padre, y el padre es perseverante con nosotros. ¿Qué hizo Isaac? Volvió y abrió cada uno de los pozos que había abierto Abraham. Y dice que en tiempos de hambre lo hizo, en tiempos de escasez. O sea, era ilógico hacerlo en ese momento. Pero él abrió esos pozos. Y esos pozos fueron llenos de la provisión de Dios. Y lo que nos dice el pasaje en Génesis 26: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1, y lo bendijo Jehová. El varón enriqueció, fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos tuvieron envidia. Esto me encanta, ¿sí? Que tengan envidia los filisteos de ti, porque tú eres su hijo o su hija. Avanza, querido, avanza. Abre pozos. Este será un año para abrir pozos. Amén. Sé que esto tal vez no es para todos, será para algunos específicamente, para que lo abracen. ¿Estás pensando seguramente en iniciar algo, algún proyecto? Adelante. Aquí está la promesa. Génesis 26, 12 al 14. Con esto en mente vamos a orar. Padre, gracias. Señor, enséñanos a creer más y abrazar más tus promesas, para que avancemos aún en tiempos de escasez, de hambre, y no temamos, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Nosotros no dependemos de una economía,
Nosotros no dependemos de las políticas de nuestras naciones. Nosotros dependemos del cielo. Y en el cielo no hay escasez. En el cielo no hay pobreza. En el cielo no hay límites. Porque todo, Señor, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti. Yo te invito a que levantes tus manos y en un acto de fe visualices en este instante, en este momento, desciende la provisión del Padre para tu vida. Provisión en talento, en dones, en recursos, puertas abiertas, caminos allanados para que avances en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque tú eres su amado. Tú eres su amada. Avanza porque Él está contigo. Y si Él está contigo, no hay nadie contra ti. ¿Lo crees? Dale un aplauso al Señor. Bueno, queridos, quiero dejarlos en compañía de una mujer espectacular. Quiero que le demos un aplauso a Dios por la vida de Patricia Gamboa. Y quiero empezar por hacerles unas preguntas. ¿Cuántos aquí en momentos sienten un temor repentino que a sus hijos o a sus seres amados les pase algo, les diagnostiquen una enfermedad de repente? ¿Cuántos sienten que a veces se estancan en varias áreas de su vida? ¿Y cuántos a veces les llegan pensamientos como yo no voy a disfrutar y no voy a ver todo por lo que he trabajado y he sembrado? ¿Han tenido ese tipo de preguntas? ¿Le han asaltado en su corazón? Bueno, eso quiere decir que en su vida puede estar operando un espíritu de muerte. Y quiero dejarlos con este video que nos habla un poquito, ¿sí? de cómo opera el espíritu de muerte. Hoy vamos a estudiar, vamos a identificar el espíritu de muerte, vamos a ver cómo entra, cómo se manifiesta cuando ya está en nuestra vida, qué cosas produce, pero lo más importante es que vamos a ver cómo tener la victoria sobre el espíritu de muerte. Entonces voy a dejarlos con este video. ¿Me das tu autógrafo? Te he seguido desde el primer letrero de Se Busca. Firma aquí, gato. Con todo el que me topo cree que será el que me vencerá. Pero ninguno ha escapado de mí. Ay, entonces terminemos con esto. ¡Llamadme Dios otra vez! ¡Lento! ¡Lerdo! ¡Lamentable! No eres digno de la leyenda, gato. ¡Cómo me gusta el olor del miedo! ¿Qué sucede? ¿Tus vidas pasan ante tus ojos? ¡Levántala! ¡Que la levantes! Y así opera el espíritu de la muerte. Entonces, lo primero que vamos a ver es que nosotros tenemos un contrato con la muerte. El espíritu de la muerte no tiene ninguna posibilidad de entrar y de dañar nuestra vida a menos que nosotros le hayamos dado el derecho legal. ¿Cuándo hacemos un contrato? Cuando usted quiere vender, yo quiero comprar. O sea, tenemos una misma voluntad. Los contratos se firman, ¿cierto? Por escrito o también contratos verbales. Entonces, el primero que hizo un contrato fue Adán, ¿sí? Porque dice que Adán pecó y por el pecado entró la muerte a todos. Pero hay familias
que de forma especial nosotros vemos que la muerte opera en ellas, que hay muchas muertes tempranas, que hay muchas tragedias, que hay mucha violencia. ¿Por qué? Vamos a ver. Lo primero es cuando ustedes dicen y yo decimos, o en nuestra familia han dicho, yo debería morirme, yo soy el problema de todos. Eso es un contrato con la muerte. Satanás quiere que tú te mueras y él cree que tú eres un problema. Y cada vez que tú verbalmente lo dices, estás diciendo, estoy de acuerdo contigo. Hago un contrato. ¿Listo? Así operan los contratos. Entonces, ¿cuáles son esos contratos? ¿Y cuál es la manifestación de que hay una puerta abierta a la muerte en nuestra vida? Primero, cuando hay herencias de muertes, muchas muertes violentas, cuando hay pactos satánicos, cuando hemos estado rodeados de celos y envidia, cuando ustedes de pequeños sienten que la gente como que no merece, le va muy bien, pero ella no se lo merece, como que no tiene la habilidad, la dignidad para que le pase todo lo que le pasa. Esos son celos y envidia. Cuando hay mucha idolatría al hombre y esos lugares o esas familias donde dicen, y si esta persona se va, yo me muero, y se fue y yo me morí de la pena moral. Eso es idolatría al hombre. La amargura es una puerta abierta a la muerte. El abuso sexual, donde hay marcas de abuso sexual, hay marcas de muerte, porque el abuso sexual pone una marca de muerte. El maltrato físico, el machismo y la opresión, y las palabras. A veces somos prontos en las palabras y no sabemos que el diablo usa nuestras palabras. Este chino es mi karma. Desde que este chino llegó, entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy haciendo un acuerdo con el deseo de Satanás, que es que ese chino es un problema. Y estoy abriendo una puerta de muerte en la vida de mi hijo. Cuando hay el bullying, abre una puerta a la muerte, el adulterio, el odio, cuando odiamos a alguien profundamente. Y también cuando hay estas familias donde se dice, donde hay mucha deshonra a los papás. Si mi papá no estuviera, todos estuviéramos tranquilos. Es una puerta a la muerte que se está abriendo sobre ese papá, pero no solo sobre esa papá, sino sobre toda esa familia. ¿Listo? ¿Ya identificaron las puertas? Estas son algunas que pueden haber en su familia. Listo. Entonces ahora vamos a ver si hemos firmado un contrato y ya está la puerta abierta. Vamos a ver algunas manifestaciones de que ya está operando en nuestra vida. Eso es un diagnóstico para que usted diga, sí, en mi vida sí. Dice, pastoreados por la muerte. Ustedes pueden decir, Patricia, a mí la muerte no me pastorea. Dese la oportunidad, ¿sí? Vamos a verlo. Entonces, dice el Salmo 49, versículo 14. Para esa gente, la muerte es el pastor que los conduce al sepulcro como si fueran ovejas. Cuando llegue la mañana, los buenos triunfarán sobre ellos. Su fuerza irá decayendo y el sepulcro será su hogar. Imagínense que un pastor es el que nos alimenta, un pastor es el que nos guía, y dice que la muerte es el pastor. ¿Y que a dónde nos lleva la muerte? Pues al cementerio. ¿Y qué hace la muerte? Dice que nos hace ir decayendo. Donde hay muerte, donde hay mucha aflicción, donde hay mucho tormento emocional, físico, ¿qué nos va empezando a pasar? Nos vamos empezando a enfermar. Nos vamos empezando a marchitar. Entonces, vamos a ver varias señales para que usted diga, yo estoy siendo pastoreado por la muerte. Así esté asistiendo a esta iglesia. A mí el que me está hablando es la muerte. A mí el que me alimenta es la muerte. ¿Y cuál es la primera? La primera manifestación de que a mí me pastorea la muerte es el miedo. Miren lo que dice Hebreos 12:15. De esta manera ha dado libertad a todos los que por el miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Si usted es una persona que le tiene miedo a la muerte, lo más seguro es que la muerte a usted lo está pastoreando. Entonces, ¿cómo son los esclavos? Los esclavos viven limitados. Los esclavos son maltratados. Los esclavos son tratados con dureza. Los esclavos no pueden ir donde ellos quieran. Son limitados en sus sueños, en sus propósitos, en su voluntad, en sus capacidades. Les voy a dar un ejemplo. A veces el enemigo pone una marca de muerte por el rechazo en nuestras relaciones sociales. Entonces yo, por el miedo a no ser rechazado, me aíslo. ¿Sí? ¿Pero qué hago? ¿Más muerte viene? Me limita en amar, me limita en poder hacer lo que sí necesito hacer para que esa área florezca.
Porque ¿quién me está guiando? El miedo. Y el miedo es un amigo de la muerte. ¿Y a dónde me lleva? A sepultarme más. ¿Listo? ¿Se identificaron de pronto algunos con esa? Levanten la mano a ver quiénes. Estamos muy libres, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ¿cuál otra manifestación? Cuando tenemos pensamientos de yo debería morirme, yo soy el estorbo, sin mí todo sería mejor, yo soy el problema, si no estoy no le hago falta a nadie. Mi vida no tiene sentido. La depresión, cuando hay mucha depresión, cuando somos personas con una perspectiva muy negativa de la vida, cuando hay mucha soledad, ¿sí? Cuando soñamos constantemente o con la muerte o con personas que han muerto. Eso es una manifestación de que la muerte está presente. Miedos constantes a la muerte. Cuando somos hipocondríacos, ¿qué hace el diablo? Pone una sugerencia, se te aceleró el corazón, ¿sí? Un mareo, te dio, estás enfermo, es cáncer. Y tú le dices, sí es cierto, Google, ¿qué significa? ¿Sí? Y entonces el diablo te sugirió su deseo, tú lo aceptaste, ¿hiciste qué? Un contrato. ¿Sí ven? Entonces las personas hipocondríacas, les quiero decir, están pastoreadas por la muerte. Deseos de muerte. ¿Listo? Entonces, estancamiento. No avanzas, financieramente no avanzas. No avanzas en tus capacidades. Eso quiere decir que o emocionalmente que la muerte te está pastoreando. Listo. Ya vimos cómo entra, ya vimos cómo son las manifestaciones brevemente cuando ella nos pastorea, cuando ella está operando en nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando ella nos pastorea? ¿Nos está conduciendo a dónde? Al cementerio. Y la tercera, vamos a ver por qué pasa esto. Porque hacemos refugios de muerte. Miren lo que dice Isaías 28:15. Ustedes dicen, hemos hecho un contrato con la muerte, un contrato con el reino de los muertos, para que cuando venga la terrible calamidad no nos alcance. Hemos buscado refugio en las mentiras. ¿Cuál es el problema? Refugiarnos en las mentiras. Y vamos a decir que es el refugio de la muerte. Sí, vamos a representar esta sombrillita. Dice Génesis 3:8, el hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor, e iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces, corriendo a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia del Señor. ¿Qué hace la muerte? Te engaña para que tú le tengas miedo a Dios. Y entonces, ¿tú dónde corres? Cuando tenemos miedo, ¿qué hacemos? Dice, huimos y me escondo aquí. Eso es lo que hace la muerte, ¿sí? Entonces, vamos a pensar en algunos personajes. Abraham, porque miren, la muerte a todas las personas en algún momento les dice la Biblia, sombra de muerte, ligaduras de muerte, ¿sí? Entonces, a todas ha tocado la puerta. El problema es si yo permanezco bajo esas mentiras, si yo me refugio en ese lugar. Entonces, el diablo le habló a Abraham y le dijo, usted es un viejo. ¿Cuál descendencia? Usted es una tierra seca. Usted nunca va a dar fruto. El diablo le habló a Moisés. ¿Cuál llamado? Si usted no tiene nada, las ovejas que cuida no son suyas, ¿son de quién? De su suegro. Usted es un pobre fracasado. El diablo le habló a Ruth y le dijo, ¿te fuiste detrás de ese Dios? Te quitó a tu esposo. Tiene la virtud de abandonar a los que lo aman. O sea, el diablo pastorea todo el tiempo. Él lanza palabras todo el tiempo. El problema no es el diablo, sino el problema es que ¿qué? Que yo le diga, sí, yo te creo. Me gusta lo que tú dices. Yo te creo más a ti que a Dios. Y entonces, si Él es mi pastor, Él empieza a llevarme donde me quiere llevar, al sepulcro. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Y también le habló a Jesús. Le dijo, y eso que eres el Hijo amado, ¿sí? Y te entregó en las manos de tus enemigos y te abandonó. O sea, Él ha estado presente y a todos nos habla, a ustedes también les habla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? Porque acá es donde me quiero enfocar y por eso he corrido en buscar cuál es la solución. Y dice la Biblia que es refugiarnos en la verdad. Voy a colocar dos ejemplos de dos personajes.
a Saúl, ¿sí? Entonces el rey Saúl, el diablo le dijo, vea, ese pueblo no cree en usted. Ese pueblo no lo respeta. Usted es el estorbo de ese pueblo. Nadie lo admira. Si usted se muere, los bendice. ¿Y qué hizo Saúl? Se dejó pastorear. ¿Qué pasó con Saúl? Se terminó suicidando. Sí, a David también le habló. Le dijo, mire, ni su papá cree en usted, ni su mamá, ni sus hermanos, hasta su esposa le tiene asco, porque la esposa se burlaba de él. Usted tiene las manos sucias. ¿Cuál hombre de Dios es usted? ¿Y David qué hizo? Porque el rey David es el que dice, sombras y ligaduras de muerte me han rodeado. Y cuando pase por el valle de sombra de muerte, si ustedes leen los salmos, muchísimas veces David habla de que lo rodea la muerte. ¿Pero qué hace David? David conoce a Dios y dice, este no es mi pastor, ¿sí? Ese no es el corazón de mi pastor. Y entonces él hace, ¿y él qué hace? Corre al lugar correcto. Y entonces David dice, sí, ellos no creen en mí. Maldíganme ellos, pero bendíceme tú. ¿Sí? Yo sí he pecado, pero tengo un Dios, cuando él escribió el Salmo 101, que perdona mis pecados y los aleja tan lejos como está el oriente del occidente. Pero tengo un Dios que me eligió en preferencia. Cuando nadie me elige, Él me elige. ¿Y qué le pasó a David? Dice que murió viejito y que Dios mandó a unas jovencitas para que lo calentaran porque él tenía mucho frío. Eso dice la palabra de Dios. Porque es que cuando a ti te pastorea la vida, miren, donde hay vida y donde hay amor, porque la vida es el amor, uno crece, uno se sana. Cuando tú estás en un lugar, una de las manifestaciones de que alguien está morando en este lugar son las relaciones muy tóxicas. Cuando tú estás en un lugar donde te maltratan mucho y te hacen mucho daño y te parece bien, tú estás acá y te está pastoreando la muerte y te quiere llevar al sepulcro. Entonces vino Tamar. Tamar fue la hija del rey, a ella la abusaron sexualmente y entonces le quitaron su túnica y la túnica representaba su realeza. ¿Y qué hizo Tamar? Se quedó acá. Qué injusto, ¿por qué me pasó? Soy la más de malas, la pastoreó la muerte. ¿Y qué pasó con Tamar? Desapareció. Eso hace la muerte, sepulta tu propósito. Pero hubo otro hombre, José, y también la muerte lo pastoreó. En un momento le habló, pero él no hizo de la muerte su refugio. La muerte quiso, pero él huyó. Entonces le dijo, mira, pero ¿cuáles sueños? Tu preso, ni tus hermanos creen en ti, ¿sí? Todo lo que te ha pasado, pareces Lola Calamidades, ¿sí? ¿Cuál prestigio? El más alado del mundo usted, ¿sí? Rifan una loca, usted se la gana. Eso era lo que el diablo le decía. ¿A quién? Le decía a José, se lo decía, porque la vida de José era terrible. Pero José no amaba a Satanás, no le creía a Satanás y nunca hizo de él su refugio. ¿Sí? ¿Y José qué decía? Yo sé quién es mi Dios. Mi Dios es fiel, mi Dios cumple sus promesas, Él está haciendo, Él me está preparando, Él no miente, Él me lo dijo, Él cumplirá. ¿Sí ven? ¿Y qué era lo que buscaba Satanás con Adán? Sacarlo de este refugio. Porque cuando tú estás aquí, Él no te puede echar mano. Eso es lo que busca. Él no tiene poder ni sobre ti, ni sobre mí, ni sobre nadie. Pero cuando tú te pones acá, es otra cosa, es su territorio, ¿sí ves? Entonces, Satanás buscaba separar a José de su papá, del corazón de Jacob. No solo quitarle su túnica, eso es lo que busca el espíritu de muerte. La túnica de José representaba sus dones, su talento. Satanás no solo quiere quitarte tu propósito, tus dones, decirte que eres un fracasado, sepultarte, ¿sí? Sino que te quiere quitar el amor de Dios. Porque sabe que en este lugar tú como eres inalcanzable. Y tenemos, entonces miren, 2 túnicas, 2 rechazos, 2 maltratos, vivieron lo mismo, pero tomaron ¿qué?
¿Y qué dice José? Sí, les dice, miren, para preservación de vida me ha levantado a mi Dios. Cumplió su propósito, la muerte lo persiguió como a ninguno. Dice el Salmo 91, me persiguieron y me pusieron cadenas y de forma inclemente, no recuerdo el número del Salmo, de forma inclemente, dice el Salmo cuando habla de José. Pero ¿por qué la muerte, por más duro que vino contra José, no le pudo hacer nada? Porque aquí somos inalcanzables. ¿Y por qué la muerte quería tanto a José? Porque el propósito de José era que haya vida. Porque dice la Biblia que el enemigo número 1 de Dios no es Satanás, es la muerte. Y es el último enemigo que será vencido. Porque Dios no es un Dios de muerte. Porque el diseño original de Dios desde el principio fue que el hombre viviera para siempre. Porque el Señor Jesús es el pan de vida. Porque Él vino a darnos ¿qué? Vida y vida. Entonces cuando hay una vida con muerte, se deteriora, no da fruto, echa para atrás, se mengua. Ese no es Dios. Pero la vida que está regada por la vida, florece, se multiplica, crece, se mueve. Y ese es el anhelo de Dios. Y hay un último caso. Y es Judas y Pedro. Los dos hicieron lo mismo, los dos traicionaron y le fallaron a Jesús. Entonces, Judas vino acá. Satanás le dijo, eres horrible, eres una persona horrible. Lo entregaste, traicionero. Y Judas se terminó. A Pedro le dijo lo mismo, le dijo, mire cómo lo amaba. O sea, si usted no pudo amar al amor, usted no puede amar a nadie, hermano. Sí, usted era el consentido. O sea, traicionero como usted, no hay otro. Sí, el peor. Porque así nos habla Satanás. La peor calaña del mundo es usted. Eso le dijo Satanás a Pedro. Pero Pedro, ¿cuál era la diferencia? Judas nunca conoció a Jesús. Usted puede estar en este lugar. La diferencia es si usted conoce a Dios. Y entonces yo me gusta pensar, ¿no? Que Pedro empezó a cantarle al Señor, ¿sí? Dios que perdona multitud de errores. Y me gusta pensar que Pedro ahí, en su noche oscura, acordándose de los ojos de Jesús cuando Él lo maldijo, le decía, sé que tu amor por mí es más grande que mis errores. Sé que esto no se trata de lo que yo soy, sino de lo que tú eres. ¿En dónde está la clave para vencer la muerte? En que no te posiciones en ti, ni en tu amor, ni en tu conducta, porque tú y yo fallamos, sino que te posiciones en lo que Dios es y en cómo Él te ama. Cuando el Señor oró por Pedro, no oró para que Pedro no fallara. ¿Por qué oró? Para que Pedro no le faltara la fe. ¿La fe en Él? No, la fe en Dios. Y las personas que conocen a Dios le creen a Dios. Tuvimos una gira por Montería y casualmente en los ministerios donde estuvimos había muertes, accidentes de muchachos, suicidios. En las 3 ciudades el patrón común era la muerte. Y antes de ir, Alex y yo tuvimos 2 días de orar, de interceder. Y bueno, yo soy sensible al mundo espiritual, tanto discierno demonios como discierno al Espíritu Santo. Pero suave, es una cosa, ¿sí? No piensen que es una profunda, no, es suave. Pero en esos 2 días, yo estaba con las bandas abiertas, ¿sí? Tanto la luz era muy fuerte como la oscuridad. Y yo no sabía qué pasaba, pero era una cosa fuerte. Claro, era por lo que nos íbamos a encontrar en medio de la gira. Cuando llegamos a Bogotá, yo llegué muy cansada, pero yo necesitaba orar. Y empecé a oír la voz, o sea, yo discierno la muerte. ¿Por qué? Cuando un amigo muy amado de Alex y mío se suicidó, mientras él se estaba suicidando, yo estaba sintiendo su suicidio. Cuando a mi papá lo mataron, lo asesinaron, yo sentí su muerte. Yo la conozco. Y esa noche yo me arrodillé y la sentí. Y entonces empecé a sentir que esta vez venía por mi vida, ¿sí? Para mí fue impresionante ese momento. Bueno, yo me acosté a dormir
Y cuando yo me despierto, antes de las 3 de la mañana, es la hora donde el cielo y el infierno están abiertos a la tierra. Si usted algún día le suena el celular a esa hora o usted se despierta, sépalo. Dios le está diciendo algo está pasando grave, ¿sí? Entonces yo de una vez me arrodillé, yo me fui a orar. Y empecé a orarle a Dios y le dije, a ver, a mí me gusta hacer, hay un versículo que dice, el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado. Y a mí me gusta hacer la voluntad de Dios, no tanto por Dios, sino por mí, porque me va bien y a mí no me gusta que me vaya mal. Y yo le decía, bueno, si es tu voluntad que yo parta y yo te digo que no, de pronto no me va a ir bien. Yo no quiero eso. Yo le dije, pero explícame, porque yo necesito entenderte. ¿Por qué quieres que me vaya? Y mis hijos, y mi esposo, y los sueños. Y tú eres Dios y para ti la eternidad es maravillosa, pero yo soy un ser humano pequeño. Explícame. Y oré hasta que amaneció. Y le dije, no voy a dejar de orar hasta que no me digas, me tienes que decir, pero no me habló nada, ni la A. Pero yo sí le dije su poco de cosas, ¿sí? Ese día nos fuimos, pero fue un tiempo en el espíritu muy fuerte. Y yo estaba delante de él. Ese día nos fuimos y volvió y me salió. Yo tengo un devocional que hago hace años y el devocional de ese día era el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado. Yo dije, hijo de puerca, ¿será que esta es la voluntad de Dios? Bueno, entonces nos fuimos a hacer una vuelta y yo estaba esperando algo y me ha dado un dolor en el pecho. Yo tengo un dolor del umbral alto, ahí donde me ven, ¿sí? En mis embarazos no me han colocado epidural. En el último, por ejemplo, estaba con Alex. Entonces yo le dije, amor, ya estoy lista, llamemos. Y Alex, no, tranquila, Pato, respira, aguanta otro poco, ¿sí? Él se fue a comer una empanada, yo aproveché, llamé a la enfermera y le dije, mira, ya yo tengo muy fuertes los dolores. Me dijo, vas en 8, no te la podemos poner, están muy seguidas las contracciones, ¿sí? Entonces me empezó a doler tanto que yo lloraba y lloraba, a mí me daba pena, pero era un dolor impresionante y me dolía la mano, el brazo. Y no podía respirar y yo decía, Dios, ¿qué me está pasando? Miren, toda la Biblia que sé, todo, y entre más fuerte oraba, peor me daba, como si me arrancaran el corazón. Y yo empecé a decir, Señor, pero nunca pensé que me iba a morir. Ya cuando bajó un poquito, bajé al carro, le dije a Alex, nada, oramos y no pasaba. Dijo, vámonos a la clínica. Pasó algo muy curioso. Mi hermana había soñado el día anterior, ella quiere venir a un congreso que tenemos ahorita, y tiene muchas dificultades. Y ella había soñado diciendo, era otra persona, por eso yo quería ir a Colombia, le dio un infarto, ¿sí ve? Ella había tenido ese sueño el día anterior. Porque también las personas que traemos herencias de muerte y tenemos ligaduras de amor fuertes, entendemos lo que le está pasando al otro y cuando la muerte está rodeando. Y yo también tuve un sueño. Sí, y en el sueño yo estaba hospitalizada y me había dado un infarto. Y yo decía, yo sé que esto es espiritual, yo lo sé. Entonces Ángela Izquierdo entró en el sueño y echó fuera un demonio y salió una nube gris, pero negra, ¿sí? Y Ángela decía, lo sabía, así como es ella, ustedes la conocen. Entonces, cuando yo estaba en el lugar que me estaban haciendo el electrocardiograma, ella ya les estaban orando. Ya echaron fuera un espíritu de muerte. Y yo he sido liberada y muy libre de muchas cosas. Pero después de ese día, o sea, no fue a mí, ¿sí? Fue por medio de Alex, porque somos una sola carne en el espíritu. Pero después de ese día pasó algo y fue como si a mí me hubieran hecho así, ¡puf! Si a mí me hubieran abierto los ojos. Y entonces el Señor me dijo, mira Patricia, el diablo usa la palabra para engañarte. ¿Y sabes qué usa? El hacer tu voluntad me ha agradado. Y empezó el Señor a recordarme cosas, y particularmente cuando cuando mi primer hijo, yo tuve 3 amenazas de aborto. Y en todas las amenazas de aborto, cuando yo estaba en la clínica, yo empezaba a decirle, Señor, si yo estoy adorando a mi hijo, yo te lo entrego. O sea, eran momentos muy duros, ¿sí? La última vez el médico dijo que quedó colgando de un hilo. Pero el Señor siempre le guardó su vida. Pero el Señor me decía, ¿tú crees que yo soy Molot, que quiere sacrificio de niños? ¿Tú crees que mi voluntad es la muerte? A ti te pastorea en algo la muerte. ¿Tú crees que mi voluntad es el sufrimiento?
¿Tú crees que yo soy egoísta y que cuando tú amas a alguien más, entonces yo castigo, sacrificio? Sí, te lo quito. Y el Señor me decía, ¿tú sabes cómo me dolía cuando tú orabas eso? Una y otra vez, ahí sangrando y clamando que no perder tu hijo. Y el Señor empezó a mostrarme y yo empecé a discernir. Miren, la semana pasada hicimos como 5 liberaciones de espíritu de muerte. Fue impresionante, no lo discernía. Y lo empecé a ver y este es un espíritu de muerte, este no es Dios. Y fue impresionante porque antes no me pasaba. Y el Señor empezó a mostrarme, cuando mi mamá estaba embarazada, mi abuelita no quería que yo naciera. Primera, tocaba de la muerte a mi puerta. Le pagó para que abortara. Viví un duelo también en el vientre. Mi abuelito partió, yo había acabado de nacer, muy jovencito, como sobre los 40 años. Luego, en la infancia, yo tuve un padrastro. Entonces su familia, ¿sí? Pues no me quería porque yo era el estorbo, ¿sí? Y entonces siempre que yo llegaba hablaban pasito, pero yo oía, esta chinita es el parche. Adelaida es linda, pero ella, ¿qué parche? Y yo decía, pero ¿yo qué les haría? ¿Sí? Y en el colegio yo era diferente a todos porque yo venía de la costa, ¿sí? Y era Santander, entonces yo hablaba distinto. Pues los chinos no me querían. Entonces el diablo puso otra marca de muerte, el rechazo. Y yo aprendí a ser muy buena estudiante y aprendí a ser sola. Pero el diablo siguió poniendo marcas de muerte. Luego, cuando ya los celos y la envidia, yo era muy buena estudiante, siempre lo fui. Pero el que era el hijo del director, o sea, como que él decía, si a ti se te ocurre ser la primera, tú no lo mereces, ¿sí? Como que tú no tienes derecho. Y yo aprendí a hacerme un poquito más abajo, porque si yo era todo lo que yo podía hacer, tenía problemas. Porque la gente decía, tú no te lo mereces desde pequeña. Tú no eres digna del hogar que Dios te dio, de tener este hombre tan excepcional como padrastro, porque mi padrastro es excepcional. Tú no eres digna. Un espíritu de celo desde pequeña. En la universidad me iba muy bien, hallaba mucha gracia con los profesores, pero así, era innato en mí. Pero eso me generaba problemas. Y aparte, cuando ya empecé la misión, cuando tuvimos al niño, tuvimos 3 amenazas de aborto. Kalel estuvo a punto de morir cuando nació. Yo estuve a punto de morir por preeclampsia cuando el niño nació. El niño tuvo una enfermedad tremenda y en este tiempo el Espíritu Santo me mostraba cómo el espíritu de muerte se había movido sobre el niño. Y cómo esos primeros meses que nosotros luchamos por su vida, o sea, cómo podía ser Dios y cómo a Dios le dolía el corazón tanto tormento. Luego después Ayelet nació nuevamente con una enfermedad. Yo me acuerdo que la época más crítica de la niña, yo oraba por ella en la noche y yo veía que a ella se le bajaba su barriguita. Y yo empecé a decirle, amor, Dios no es así, esto no es humano. Y yo me acuerdo que el gastroenterólogo empezó a decir, ya no hay nada que hacer, o sea, sí, mandaron unos exámenes a otro país y dijo, ya, esto es congénito. Y yo empecé a ver la niña esgonzada, ella ya no tenía fuerzas. Un día lloré y le dije, Señor, no creo que este seas tú. Y Dios me habló de los demonios, pero Alex no creía en los demonios en esa época. ¿Cuáles demonios, Patricia? Y Alex se fue a una cita con Jan Mario, precisamente, ya les iba en Transmilenio. Y yo le dije, Espíritu Santo, si esta es de verdad que es un espíritu, tú le vas a hablar a Alex donde esté. Y Alex iba en el Transmilenio. Y el Señor le dijo, son demonios. Pues a regañadientos aceptó que liberaran a Ayelet. Ayelet empezamos a orar por ella a las 5 de la mañana. A las 7 de la mañana, después de más de un mes, Ayelet estaba sentada comiendo y cesó. Cesó el vómito, cesó la diarrea, cesó la desnutrición crónica. Cesó la sangre en su popó. Al tiempo, porque aquí viene otro punto clave para vencer el espíritu de muerte, el Espíritu Santo. Él es clave. Sin Él no podemos, porque el espíritu de muerte se camufla. Y a veces te habla como Dios te habla. Y como ese espíritu tú te confundes, porque se viste de bondad y de sagacidad. Se viste de ángel de luz. Y así tú tengas una relación profunda con Dios, sabe cómo tambalearte. Y yo recuerdo que esa vez el Espíritu Santo, yo tuve este sentir, busque debajo de la cama.
cuando Ayelet volvió a recaer, porque ya había sido sana y a los 2 años recayó. Y yo fui y busqué, pues Ayelet había quebrado la primera empresa de su hermano. Kalel estaba vendiendo chocolatinas y se había comido una caja de 70 chocolatinas. ¿Sí? No era que ella había recaído. Encontré los empaques debajo de la cama. ¿Sí? Se había comido. Bueno, después de esto, mis 2 papás murieron muy jóvenes y mi papá murió el día de mi cumpleaños. Y el Espíritu Santo me trajo esta imagen porque yo la había olvidado. Yo iba en un bus para Cali, faltando 2 días para mi cumpleaños, antes de que mami muriera, y mi mamá se iba a morir nuevamente el día de mis cumpleaños. Y yo empecé a llorar y le dije, el día de mi cumpleaños, no, Señor, te lo pido otro día, este día no, los 2 en el cumpleaños, no, te lo pido. Y Dios me decía, y me acordó de algo, el hombre que trabajaba con mi papá, el día que se fue a pagar el rescate, que lo mataron, él me dijo, Farley, lo último que dijo tu papá fue lo que me da tanta embarrada. Es que hoy está cumpliendo años mi hija. Y el Señor me decía, si a tu papá le dolía esa fecha, ¿crees que era mi corazón? Es Satanás. Es Satanás. No es casualidad. Y quiere quebrarte con cosas tan duras. ¿Pero por qué? Porque en algo nosotros estamos siendo pastoreados por la mentira. Han hecho refugio de mentira. Y entonces, luego, pasó algo y él busca por dónde, pero te tiene que matar. Y fue en mi área emocional. O sea, él trató de matarlo todo, mi matrimonio, nuestro llamado, todo, ¿sí? Cuando nosotros empezamos por segunda vez la iglesia fue tan duro. Y personas así como ustedes que nosotros habíamos amado, que les había casado, por las que habíamos orado, nos las encontrábamos en la calle sin hacerle nada y nos daban la espalda. Nuestra familia. Y fue una de las armas más dolorosas cuando Dios usó familia que nos conocían. Y era como si fuéramos delincuentes o algo así. Porque Satanás quería, y estuvimos a punto de decir, no, nosotros no somos pastores, porque esto no funciona. O sea, el llamado también. Y les voy a contar por qué el Espíritu Santo es clave. Quizás el ataque más fuerte, donde el diablo quería dar un golpe que él sabía que si me lo daba, me quebraba. Y recuerdo esa madrugada, yo estaba bisoña como nadie. Los internacionales, o sea, como sin darme cuenta, algo así. Entonces, y el Espíritu Santo me inquietó a orar y me dijo, está pasando esto. Yo no lo podía creer y yo empecé a llorar, pero me puse y el Espíritu Santo me dijo, tranquilita. ¿Por qué Satanás y no viene por ti? Viene por tus hijos. Miren, cuando él me dijo, cuando yo sentí esta voz de Dios, yo me quedé quieta y le dije, ¿qué hay que hacer? Aquí estoy. Y me dijo, vas a hacer esto, esto y esto. Y para mí era durísimo, porque me llevó a humillarme, a menguarme. Pero yo entendí que Satanás había venido por mi casa. Por eso, si tú no tienes una relación y miren, yo amo tanto al Espíritu Santo desde este momento, porque el Espíritu Santo parecía un trompo, o sea, era como rápido y se movía, y yo lo veía, o sea, me respaldaba, o sea, era una cosa tan impresionante. Yo le decía, cálmate, sí, ya sé que me amas. Hubo gente que tuvo sueños, no sabía lo que yo estaba viviendo, y tuvo sueños. Y cuando me decían los sueños, ellos no sabían de qué me estaban hablando, yo sí. Yo le decía, tan lindo. Por eso, si tú quieres vencer al espíritu de muerte, solo hay una forma. No es que Alex venga, miren, si yo estoy aquí, a ti te pueden decir lo que quieres, las predicaciones que sean, tú no vas a salir, porque nada te llega. Esta sombrilla, ¿qué? No lo permite. Tú tienes que tomar una decisión. Nadie la puede tomar por ti, solo tú. Judas tenía al pastor más extraordinario de la historia, Jesús, pero decidió hacer de la muerte su refugio. Entonces mira, el Espíritu Santo es el único. Alguna vez yo estaba en una situación y por las marcas del abuso yo estaba acostumbrada a la dureza, y me acuerdo que oí su voz y me dijo, no me gusta que te traten así, porque a mí me gusta cuidarte el corazón.
Y desde ese día yo le digo mi noble caballero, porque es que así es la muerte. A la muerte así es la vida, te pastorea con ternura, te sana con su amor, te cuida, te desacostumbra de la muerte. Porque es que tú estás familiarizado con esto, pero Él te familiariza a esto, de lo que tú no tienes conciencia, de lo que tú no conoces. Entonces quiero que leamos un versículo. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, ¿bajo qué abrigo debo morar yo? Y morar es ¿qué? No visitar, es permanecer. Si a ti te persigue el espíritu de la muerte, tú tienes que tomar una decisión. Permanecer en su morada. Y el mismo Salmo 91 dice, yo lo libraré porque Él me ama, lo protegeré porque conoce mi nombre, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Miren esto, dice, conoce mi nombre. ¿Saben a mí qué me pasó en estos días? Yo conocía el nombre de Dios en muchos. Yo conozco que Dios es proveedor y yo le pido y Él me da. Yo conozco que Dios es defensor y a mí me hacen algo y lo veo levantarse como un tigre. Yo conozco que Dios es fiel. Yo conocía muchas facetas de Dios, pero ¿cuál nombre me faltaba conocer? Porque dice, aquí el Salmo 91 habla de un nombre. Y todo el mundo no conoce los nombres de Dios porque son misterios, están encubiertos. Porque cuando el hombre pecó, el árbol de la vida fue encubierto. Y el único que los puede revelar es el Espíritu Santo. No hay otra forma, es por revelación. ¿Cuál nombre tiene que ser revelado para que se cumpla esta promesa? Te saciaré de larga vida, hasta que tú quedes satisfecho. Hay personas que se comen un poquito y quedan llenas. Hay otras, como la familia mía, que son tragonas y se llaman flaquitos. Sí, porque eso depende del estómago. Hay personas que con unos pocos años quedan felices, pero hay otras que no, que quieren ver a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a sus nietos. La saciedad depende de nosotros, no de Dios. Y Dios dice, te voy a dar saciedad conforme a mí. No, ¿conforme a quién? A ti. Todo el mundo, Dios se quiere llevar a la gente cuando Él dice, no, eso no dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que tú le dices tu medida. Eso dice el Salmo 91. Pero miren esto, ¿cuál nombre hay que conocer para que esta promesa se cumpla? Les pregunto. ¿Pero cuál nombre? Porque Él es proveedor, es el Shaddai, es el omnipotente, es el todopoderoso. ¿Cuál nombre? Que Él es la vida, que Él no es la muerte, Él no es el tormento, Él no es el maltrato, Él es la vida. Él es la vida, su voluntad desde el principio fue que el hombre no muriera, fue la vida eterna. Él es la vida, Él es el pan de vida. Ese nombre hay que conocerlo. Y terminando todo este tiempo, un día me arrodillé y el Señor me dijo, ¿sabes por qué ya disciernes la muerte? Porque conociste la vida por fin. ¿Y sabes cuándo tú no te vas a poder dejar engañar más? Cuando lo conoces. Cuando tú conoces a alguien te pueden decir lo que sea de ese alguien, pero si tú lo conoces tú no te dejas ¿qué? Mover. Dice la palabra de Dios, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la victoria de la muerte, ¿quién es? La vida. Ustedes nunca vieron que Jesús fue a hacer un milagro y dijo, no, es mi voluntad como que te mueras. ¿Sí? No, Jesús sanaba a la gente, Jesús resucitaba. Su voluntad es ¿qué? Es el amor, es pastorearte con cariño, porque el que te pastorea con dureza es el diablo y él es el que te quiere matar. Él te quiere ¿qué? Restaurar y consolar. No estoy diciendo que guseano. Veo que lo miran. Entonces, iglesia, vamos a confrontarnos sin religiosidad. Puedes estar aquí sentado, pero si tu fruto es porque la vida da un fruto. Mira, en la vida tú te mueves, ¿cierto? En la vida cuando tú estás aquí, afloran tus talentos.
Porque el diablo allá te pone límites para que no se vea quién tú eres, para sepultar tus dones, ¿sí? Pero cuando tú estás aquí, tu brillo se ve, porque Dios te hizo para brillar. Y Él es tu papá y Él no es envidioso, Él es feliz de que tú brilles. Tu matrimonio florece. Dios te empieza a rodear de personas que te aman, que te valoran, y esas que te menosprecian, las empieza a apartar de ti. Porque Él cree que tú mereces vida y no muerte. Pero cuando tú estás aquí, así estés asistiendo a esta iglesia, y así te demos muchas predicaciones, no hay nada que hacer. Pero también hay un fruto de depresión, un fruto de pobrecito yo, el más de malas, mejor me como un gusanito, ¿sí? Un fruto de estancamiento. Miren, quiero hacerles esta pregunta. ¿Cómo están sus dones? ¿Qué tan productivo es usted? Ay, no, es que estoy comodito. La muerte es cómoda y es pasiva. Vamos, miren, debajo de una tumba toda la vida acostados. No, este es el tiempo de vivir. Ay, no, es que me gusta la comodidad. Sí, está siendo pastoreado por la muerte. Y hoy Dios los está invitando. Porque ni Alex ni yo podemos hacer nada por ninguno de ustedes. Dios nos hizo libres. Saúl decidió la muerte. ¿Qué hizo Dios? El rey del universo no tiene derecho a tocar ni su voluntad ni la mía. A veces queremos ayudar a alguien y nos sentimos frustrados. Pero no podemos, porque las personas tienen ¿qué? Voluntad. Y te está diciendo Dios hoy por medio mío, elige la vida para que vivas. He puesto delante de ti la muerte y la vida. Elige. ¿Listo? Entonces, vamos a orar con base en esto. Te queremos dar gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia y por tu misericordia. Te queremos dar gracias, Señor, porque tú has sido más grande que la muerte. Porque si no fuera por ti, ya estaría debajo del sepulcro, Señor. Porque solo es por tu misericordia, Señor. Porque solo es porque tú me has amado. Señor, y hoy proclamamos que sobre esta iglesia hay una cobertura de vida. Y hoy proclamamos que queremos habitar bajo la sombra de la vida, donde hay movimiento. Dígale, Señor, no quiero morar, no quiero amar la muerte, no quiero amar el estancamiento, no quiero amar el ser víctima, no quiero amar la pasividad. En el nombre de Jesús, en esta iglesia amamos la vida y proclamamos una cobertura de vida. Porque el que mora bajo la sombra del que todo lo puede estará seguro, estará confiado y será protegido. Y en esta iglesia moramos bajo la sombra de la vida. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos amén.